al sistema nervioso central o eje encéfalo-medular son muy importantes. ¿Por qué? Porque le van a brindar, por un lado, protección. Desde luego, la que más va a contribuir a esta función de protección es la meninge más externa, que es la dura madre, por su consistencia. Pero también apoya al tejido nervioso, en este caso el sistema nervioso central, para que tenga un colchón, un amortiguador, para que no sea lesionado por las paredes rígidas, paredes óseas. Entonces, son muy importantes. Recordemos que de estas tres meninges, la pia madre, aracnoides y dura madre, que están dispuestas en ese orden de adentro hacia afuera, tienen un origen embriológico diferente. La pia madre y la aracnoides son derivados de las crestas neurales. Y como son muy delgadas, se les conoce también como leptomeninges o meninges flacas, que es lo mismo. Y la más externa, que es la dura madre, esta se derivó del mesodermo que está rodeando al tubo neural. Acuérdense que del mesodermo adyacente al tubo neural se origina tanto la dura madre como la invasión por células que van a formar los vasos sanguíneos y a otras células muy importantes que son las de entonces el origen embriológico es diferente. Ahora, déjenme poner el... Empezamos por la parte más interna. La meninge más interna es la pia madre, como ustedes lo saben. Esta meninge es la que acompaña al sistema nervioso central, en el encéfalo, en la médula espinal, en todo el contorno. Entonces, esa pia madre se va a introducir en los pliegues, en los surcos, en las folias que vemos en el cerebelo, en los surcos de la médula espinal. ¿Se acuerdan? La fisura media anterior, el surco medio posterior. Esa meninge es la que va a adherirse al contorno del tejido neural. Entonces, tiene la misma forma y trayecto que el sistema nervioso. Y está adherida de manera muy, muy importante, muy estrecha a los pies astrocíticos. ¿Se acuerdan que los astrocitos tienen muchas funciones? Dentro de esas funciones, alguna de ellas que mencionamos es formar una barrera líquido-encefálica. Entonces, los pies astrocíticos de la parte superficial de la corteza cerebral están, digamos, adheridas esos pies a la pia madre, y de esta manera forma una membrana que le llaman pial glial. O sea, se une, están muy, muy unidas estas dos partes. Los pies astrocíticos de la corteza cerebral, la parte más superficial, y la pia madre. Esta meninge, aunque es muy delgadita, fíjense, tiene dos capas. Tiene una capa interna, que también se le conoce como pia íntima, y la externa o epipía, ¿sí? Que quiere decir la parte más superficial. Esta última, la epipía, es importante porque fíjense que va a llevar a los vasos sanguíneos, a los capilares, que van a irrigar o drenar el tejido, tejido nervioso. Sobre todo estamos hablando de corteza cerebral en el caso del cerebro, o sea, las partes más superficiales. Entonces, esta epipía es la que lleva los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, que irrigan o drenan al tejido nervioso. Y esta parte, que es la epipía, en la médula espinal la conocimos. ¿Se acuerdan cuando vimos el ligamento dentado? El ligamento dentado lo revisamos ahí y mencionamos que tiene una función como un medio de fijación a nuestra médula espinal, y dijimos, de esta manera se evita que la médula espinal, dentro del canal
medular o canal vertebral se desplace hacia adelante y hacia atrás. Para que esto no suceda, entonces se formó el ligamento dentado y es una manera de fijar a nuestra médula espinal, aparte del otro medio de fijación que consiste en un vestigio del trayecto que tuvo la médula espinal. ¿Sí se acuerdan cuál es? El filum terminal. ¿Sí? Pero entonces este ligamento dentado es parte de la pía madre, esa parte externa que también se le conoce como epipía. Entonces, a pesar de ser una meninge muy delgada, pues tiene funciones muy importantes. En el caso de la aracnoides, que es la siguiente meninge, su nombre viene del griego aracne, que significa araña. Y si hicieran una disección, veríamos cómo precisamente esta meninge tiene esas prolongaciones que dan la impresión de ser pues una tela de araña. En este caso es una membrana vascular, es un mesotelio y se va a fijar por medio de esas trabéculas a la pía madre. Entonces, de esa manera se fija la aracnoides a la pía madre. Entre la dura madre y la aracnoides, que queda la dura madre que queda por fuera, va a quedar un espacio que, como vimos en su momento en el área espinal, es un espacio virtual. ¿Qué quiere decir? Que casi no existe o es imperceptible, es muy difícil de demostrar la existencia de este espacio. Pero aunque sea pequeño, recibe el nombre de espacio subdural. En este espacio subdural, en algunos puntos van a pasar venas que reciben el nombre de venas puente. Estas venas puentes son como, por ejemplo, cuando vimos el tema de drenaje venoso, ¿se acuerdan? Cuando vimos ese tema se mencionaron las venas anastomóticas, la superior y la inferior. Estas venas anastomóticas tienen un recorrido por el espacio subaracnoideo y tienen que llevar la sangre, como ustedes recordarán, hacia el seno sagital superior. Entonces, lo que va a hacer estas venas anastomóticas es que recorren el espacio subaracnoideo y algunos centímetros antes de llegar al seno venoso longitudinal superior, perforan al aracnoides y se ubican en el espacio subdural. Entonces, por ahí transcurren esas venas llamadas venas puente, que si son dañadas, pueden provocar una hemorragia de tipo subdural. Entre el aracnoides y la pía madre, como lo hemos visto, queda un espacio, es más amplio que el anterior y es el espacio subaracnoideo. En este, ¿qué vamos a encontrar? Pues algo muy importante, que es el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal, como ustedes le quieran llamar, que le va a dar protección, le va a dar esa flotación, si ustedes quieren llamarlo así, y protección al sistema nervioso central, ¿sí? No solamente al encéfalo, sino también a la médula espinal. Pero también, como se revisó en los temas de irrigación y drenaje, van a transcurrir los vasos sanguíneos por este espacio subaracnoideo. Hay que recordar que si estos vasos transcurren por aquí, la ruptura de alguno de ellos puede provocar una hemorragia subaracnoidea. También, cuando vimos el seno longitudinal superior, vimos que ahí se ubican unas formaciones a partir de la aracnoides y que reciben el nombre de granulaciones aracnoideas, que con el tiempo pueden sufrir un proceso de calcificación y se les llama también granulaciones de Pachión. Estas granulaciones, que son prolongaciones del aracnoides dentro del seno sagital superior, son importantes porque acuérdense que a través de ellas
va a drenar el líquido cefalorraquídeo hacia el seno sagital superior por una diferencia de presiones. Donde hay más proteínas, que es en el seno sagital superior, o más células, va a jalar el líquido cefalorraquídeo que va a través de las granulaciones aracnoideas. Ahora bien, la dura madre es la meninge más externa, también es la más resistente, está formada por un tejido conjuntivo fibroso, es muy resistente, de ahí el nombre. Y al igual que las otras, sobre todo la pía madre, tiene dos capas, ¿sí? Una capa externa, que también se le conoce como capa parietal. Esta capa va a recubrir el interior de los huesos del cráneo, o sea, forma el periósteo, ¿sí? Porque están adheridos al cráneo. Y tienen otra capa, la capa interna, que está en contacto con aracnoides. ¿Por qué en contacto? Porque les mencioné hace un momento que aunque es virtual y muy pequeño, hay un espacio entre el aracnoides y la dura madre, que es el espacio subdural. Ahora bien, recuerden que la dura madre, en algunos puntos, se van a separar sus dos capas, la capa externa e interna, y van a dejar espacios que reciben el nombre de senos durales. De los senos durales, digamos de los más grandes, tenemos el seno sagital o longitudinal superior, el inferior, el transverso. Entonces, en esos puntos se separan las dos hojas de la dura madre y permiten el paso de la sangre venosa. Entonces, participan en el retorno venoso. También ligado a la aracnoides, tiene las granulaciones aracnoideas para el retorno de líquido cefalorraquídeo a la circulación. En el caso de patologías como es la meningitis purulenta, o sea, una infección de las meninges que se acompaña con proliferación de células que forman la pus, de ahí el nombre de purulenta, se pueden tapar estas granulaciones aracnoideas. Y si se tapan esas granulaciones aracnoideas, como consecuencia puede tener un síndrome de hipertensión endocraneal. Entonces, son muy importantes las granulaciones aracnoideas, que se supone que pueden existir en cualquiera de los senos durales, pero donde se han observado con mayor frecuencia es en el seno longitudinal superior. Por otro lado, en los senos durales, que les acabo de mencionar, que son esos sitios donde se separan las dos hojas, van a drenar las venas puente. Un ejemplo de estas venas puente son la anastomótica superior y la anastomótica inferior, la de Trolar y la de Lave. Entonces, tienen un trayecto por el espacio subdural antes de perforar a seno, llegar a este seno para drenar ahí la sangre. Ahora, con el paso del tiempo, en los viejitos se nos presenta en mayor o menor grado un dato que es la atrofia cerebral. Es de los cambios que se van presentando con el tiempo en nuestro cerebro. De nosotros depende que esto sea muy rápido o que se haga un proceso más lento. ¿De qué depende? De qué tanto usemos nuestro cerebro, ¿sí? De qué hábitos tenemos. Por ejemplo, si fumamos, es muy probable que la atrofia sea muy evidente y se realice de una manera muy acelerada. Si consumimos drogas, si usamos inhalantes que provocan una atrofia cerebral terrible, pues se puede presentar que una de esas venas puente se rompan, provocando una hemorragia subdural.
Esto explica por qué en algunos adultos mayores tengan una caída de superficie, caminando o estaban sentados incluso y al caer se golpearon la cabeza. Esas personas pueden tener una hemorragia subdural y no es un traumatismo muy fuerte, pero con el tiempo, además de la atrofia cerebral, las paredes de los vasos se hacen más delgadas. Y con ese golpe tan leve que se puede dar a una persona de la tercera edad, puede romperse una de estas venas puente, provocando una hemorragia subdural. Y si lo acompañamos de la atrofia cerebral, puede ser que la persona tenga la hemorragia subdural y no de manifestaciones clínicas de inmediato. ¿Por qué? Porque al tener atrofia cerebral, digamos que tiene un espacio para ir creciendo esa hemorragia y dar sintomatología, digamos, tardía. Pero esto es un caso o una situación que debemos de tomar en cuenta en los pacientes seniles, que estas venas se pueden romper, además de otras arterias, como por ejemplo las arterias meninges, que vamos a mencionar más adelante. Bueno, esto ya lo hemos visto. Acuérdense que las granulaciones aracnoideas pues se van a relacionar con el seno sagital superior. Ahora bien, algo que hemos mencionado y que el doctor Sandoval les ha comentado en varias clases es que la duramadre, con su capa interna, va a formar en algunos sitios especiales formaciones durales, que se le engloban con ese término de formaciones durales. Algunas son más grandes que otras, pero estas formaciones durales nos permiten organizar las estructuras nerviosas dentro de esa cavidad, que es la cavidad craneal. Una de esas formaciones durales o proyección de la duramadre, como ustedes le quieren llamar, es la hoz o false cerebral. Esta hoz es la que va a dividir a la cavidad craneal en dos mitades, mitad derecha e izquierda, cada mitad o cada espacio para uno de los hemisferios cerebrales. La otra formación dural o proyección de esta duramadre forma a la tienda del cerebelo, que está en la cisura cerebral transversa, que es ese espacio que queda entre el lóbulo occipital y el cerebelo. Y ese pliegue de la duramadre se llama tienda del cerebelo. Esta tienda del cerebelo nos divide a la cavidad craneal también en dos compartimientos. Estos dos compartimientos son el superior, donde se alojan los hemisferios cerebrales, y el inferior, donde se aloja el tallo cerebral y el cerebelo. Entonces, también permite organizar todas las estructuras que hay ahí. Tenemos también una hoz pequeña, que es la hoz del cerebelo, ¿sí? Que también va a estar entre los dos hemisferios cerebelares o cerebelosos. Y otra proyección de la duramadre es el que se encuentra en torno a la silla turca y que se llama así, diafragma de la silla turca. El diafragma de la silla turca deja un hilio o un espacio por el que va a pasar el tallo de la hipófisis, ¿sí? Entonces, estas son las más importantes de las proyecciones o formaciones durales. La hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y el diafragma de la silla turca. Aquí tenemos de este libro un dibujo de las meninges y como dice el autor, son las membranas que recubren no solamente al cerebro, sino a la médula espinal
y que dan continuidad a las dos cavidades, que es la cavidad craneal con la cavidad o el canal vertebral, y esas meninges van a continuar a través de un orificio que ustedes conocen muy bien, que es el agujero magno. Entonces aquí tenemos representadas de una manera simplificada las tres meninges. Por un lado tenemos del cerebro, uno de los hemisferios, tenemos la sustancia blanca, subcortical, y en la periferia todo lo que corresponde a la sustancia gris o corteza cerebral. Tenemos en ella los surcos, ¿sí? Y los surcos que delimitan aquí a los giros o circunvoluciones. Podemos ver cómo la meninge más interna, la pía madre, que está aquí en un color rosa claro, está perfectamente unida a el contorno del tejido nervioso. Entonces aquí está, y se introduce en los sitios donde tenemos los surcos, ¿sí? En este caso del cerebro, pero puede ser también en los surcos que presenta la corteza cerebelosa. Entonces sigue todo el contorno, y es importante porque va a formar la membrana pial glial, que es esa unión de las células de la glía periféricas, esos astrocitos, con la pía madre, y por el otro lado es la que lleva a los vasos sanguíneos, a las arterias y venas, arteriolas y las vénulas que van a drenar o a llegar a la corteza cerebral. La parte más evidente, la meninge más evidente, pues la tenemos aquí de color azul, que es la aracnoides. Y estas son las trabéculas aracnoideas. Estas son. Y de ahí su nombre, de aracnoides. En este espacio vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Aquí lo tenemos. Pero pues también este espacio subaracnoideo va a continuarse con perimedular, o sea, el que está alrededor de la médula espinal, tiene la misma conformación, tiene las trabéculas, y por él va el líquido cefalorraquídeo y los vasos, ¿sí? Aquí están vasos, arterias y venas van a transcurrir. Dijimos que si uno de estos vasos se rompe, lo que va a producir es un tipo de hemorragia, que es la hemorragia subaracnoidea. Por último, tenemos la meninge más externa, la más gruesa, que está aquí muy evidente, que es la dura madre. La dura madre con las dos capas, la externa, que va a formar el endostio, y la interna, que se va a adherir a la aracnoides, dejando un pequeño espacio que es el subdural. Y mencionamos que en algunos puntos las dos hojas se separan y dejan un espacio para que circule la sangre venosa. Esos son los senos durales. En este caso estamos hablando del seno longitudinal superior o seno sagital superior, como ustedes le quieran llamar. Pero van en este orden. Aquí está la dura madre. Entonces, recuerden, ¿no? Pía madre, aracnoides y dura madre. ¿Sí? Esta es otra imagen de la red. Una disculpa por no ponerle las referencias, pero ya lo voy a hacer. Para ver las diferentes, digamos, las diferentes capas o los diferentes planos. Por ejemplo, la piel, el periósteo, el hueso, la dura madre, que le va a formar el endostio con su capa más externa, y la capa más interna, que se va a adherir a la aracnoides, que está aquí de color verde. Y por último, la pía madre, en ese orden va. Entonces ya sabemos que en la piel y sobre todo el periósteo tiene abundantes vasos sanguíneos. Entonces una lesión de la piel es muy escandalosa. ¿Por qué? Porque puede lesionar a los vasos sanguíneos que van aquí
y se produce una hemorragia que es bastante evidente, pero es por la gran cantidad de vasos que transcurren por aquí. Tenemos otra imagen de Netter. Ya saben que Netter tiene unos dibujos muy, muy bonitos. Aquí tenemos otro donde tenemos, digamos, una vista panorámica y luego hay un acercamiento para ver estas estructuras que son las meninges. Tenemos, por un lado, cómo va por planos también, como en el anterior, nada más que este es más extenso, hablando de la piel, ¿sí? de los elementos que tenemos aquí, el periósteo, los vasos sanguíneos, el hueso, ¿sí? Aquí tenemos, acuérdense que es un tipo de hueso diploico, este es el diplo, aquí está. Cuando vimos huesos del cráneo, vimos que tienen dos láminas, la lámina externa, la lámina interna, y en la parte central el diplo, que es lo que tenemos aquí. Después ya tenemos dentro de la cavidad a la dura madre, con su capa externa, que le forma el endostio, la dura madre con su capa interna. Después observamos aquí la aracnoides. Vean cómo al ser una meninge avascular es transparente. Y eso nos permite ver que por dentro de este espacio, que es el espacio subaracnoideo, transcurren los vasos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo van algunos vasos. Permítanme poner un ventilador porque me estoy muriendo de calor. Permítanme, ahorita estoy con ustedes. Ay, ya, estoy con ustedes. Es que sí, se encierra muchísimo el calor en esta parte. Entonces les decía que nos permite ver la aracnoides a los cómo están transcurriendo por el espacio subaracnoide. Aquí están las trabéculas aracnoides, ¿sí? Y pues la parte más interna es la pía madre, que está adherida al tejido nervioso. Aquí están representando las meninges de color verde. Aquí está la pía madre. Vean cómo se introducen los surcos. Y está pegada o unida a la corteza cerebral. Después tenemos aquí las trabéculas aracnoideas y la aracnoides en color rosa. Y esta es una representación de una granulación aracnoidea para llevar el líquido a uno de los senos venosos, ¿sí? O otras granulaciones. Vemos los huesos del cráneo, ya los habíamos mencionado, como son diploicos, la piel, la galia aponeurótica y el epicráneo. Y sobre todo, pues, recordar el orden en que van estas meninges y los espacios que se conforman.
Y con esto podemos deducir qué sucede cuando hay, digamos, un problema, una ruptura de esos vasos. Por ejemplo, si estamos hablando de las venas puente, ya vimos que van a provocar una hemorragia subdural. Si hay una ruptura de un aneurisma, que lo vimos en evento vascular cerebral, esas aneurismas se encuentran aquí, en el espacio subaracnoideo, y pueden provocar una hemorragia subaracnoidea. Y por fuera de la dura madre hay algunos vasos también importantes. Sobre todo hay una arteria, que es la arteria meningia media, que va a dar la irritación a la dura madre, y la ruptura de esta arteria va a provocar un tipo de hemorragia que es la hemorragia epidural, que pues es una situación de emergencia, porque la hemorragia de esta arteria puede provocar, va a comprimir el tejido nervioso y provocar alguna de las herniaciones que pueden existir a través de los espacios que vamos a mencionar más adelante. Entonces, esta es otra vista de las meninges. Es el mismo pero separado. Aquí tenemos el seno, uno de los senos venosos, el que está fijo, el único de los senos sagitales superiores es fijo, a diferencia del inferior, que es libre, y la representación de las vellosidades aracnoideas. Aquí está. Aquí tenemos la continuación de las meninges, ¿sí? De la cavidad craneal, y cómo a través del agujero magno se va a continuar acá en el canal vertebral, donde vamos a encontrar a nuestra médula espinal. Nos permite también ver algunos de los pliegues de la dura madre. Hace un momento les hablé de la tienda del cerebelo. Cuando se revisó el tema del cerebelo, vimos que un pliegue de la dura madre separa al lóbulo occipital, que está aquí, de la cara superior del cerebelo. Y esta es la tienda del cerebelo, que se ubica en la fisura cerebral transversa. Este es otro de los puntos donde se separan las dos hojas de la dura madre. Y como lo vimos en el tema de drenaje venoso, este es la confluencia de los senos, ¿sí? Aquí confluyen el seno sagital superior, el seno recto, el seno del cerebelo, el pequeñito que está aquí, y aquí van a confluir. Esta es la confluencia de los senos, y de aquí van a partir los senos transversos. No se ve la hoz del cerebro, aquí fue retirada, y por eso podemos ver la superficie medial del hemisferio cerebral derecho. Aquí están otras formaciones durales. Les hablé hace un momento de esta formación dural, que es la hoz del cerebro, ¿sí? La hoz del cerebro, que tiene en la parte superior el seno sagital superior, y aquí, como estamos en la fosa craneal posterior, estamos viendo el seno recto. ¿Sí? Aquí está. Y este es el seno sagital superior. Aquí tenemos la hoz del cerebro, y nos separa a la cavidad craneal en dos compartimientos, uno izquierdo y uno derecho para cada hemisferio. La otra formación dural es esta que va aquí, que corresponde a la tienda del cerebelo, y en los extremos, ¿sí? Aquí a los lados, están dos senos, que son los senos transversos o senos laterales, como les llama el autor. Este pliegue de la dura madre nos separa en una mitad superior, una parte superior y una parte inferior. En la parte superior vamos a encontrar los hemisferios cerebrales, y en la parte inferior vamos a encontrar el cerebelo, que fue retirado para que nos permita ver
el tallo cerebral. Aquí tenemos el tallo cerebral, estamos viendo el piso del cuarto ventrículo, que es la fosa romboidea. Estamos viendo los pedúnculos cerebelosos. Aquí está el superior, está el medio y el inferior. Aquí está. En el fondo está la parte posterior del puente, ¿sí? Entonces esto corresponde a médula oblonga o oblongada. Entonces vean cómo los pliegues de la dura madre forman compartimientos, y en esos compartimientos se van a ubicar ciertas estructuras del sistema nervioso central, en este caso del encéfalo. Cuando alguna de estas estructuras aumenta su volumen, ya sea la presencia de una tumoración, la presencia de un hematoma, pues ese incremento en la masa de alguno de las dos mitades va a comprimir, ¿sí?, a la otra, y la va a comprimir contra una superficie dura, ósea, que es esto. Sobre todo cuando se forman las hernias, ¿sí?, que es el paso del tejido nervioso de un compartimiento a otro. Entonces, todo está perfectamente acomodado y dividido por los pliegues de la dura madre. No encontré una imagen, pero ya se había mencionado sobre el diafragma de la silla turca. Ese diafragma, recuerden que está en relación con la silla turca y solamente permite el paso del tallo hipoficial, que ese estaría en la fosa craneal media, ¿sí?, por delante de esta fosa. Ahorita estamos en la fosa craneal posterior. ¿Por qué decimos que estamos en la posterior? Porque aquí está el tallo cerebral, que es uno de los elementos de esta fosa. Aquí retiramos, ¿sí?, se hizo una disección, se hizo una ventana ósea, se quitó toda esta parte, abarcando parte del frontal, del temporal, parietal, y esta ventana nos permite ver las meninges, en este caso la dura madre, que es la que se ha cortado y se tiene aquí fijada. Vean cómo es muy gruesa, es muy, muy gruesa. Si algún día tienen la oportunidad de asistir a una necropsia, pueden comprobar cómo una vez que se separa la bóveda de la base y tienen enfrente al encéfalo, van a encontrar la dura madre y el aspecto tan fibroso que le da esa consistencia. Y podemos ver a través de ella los vasos que la van a nutrir, como son las arterias meningias. De las arterias meningias, la más gruesa es la arteria meningia media. Entonces, cuando hay una ruptura de alguna de estas arterias meningias, como van por el espacio epidural, provocan un hematoma epidural. Por debajo de la dura madre, aquí podemos ver al aracnoides, que es transparente porque es avascular, y por debajo de la aracnoides van los vasos sanguíneos. Vean cómo van arterias y cómo van las venas, ¿sí? La vena cerebral media superficial, la vena anastomótica detrolar, la vena anastomótica de la V o superior e inferior, como le quieran llamar, las venas sinominadas que van en la superficie dorsolateral del cerebro. Y de un calibre menor van las arterias, ¿sí?, las arterias que se encargan en este caso de irrigar la corteza cerebral, ¿sí? Nos faltan las profundas, que esas van por los surcos y se van a introducir para irrigar a las estructuras subcorticales. La tía madre pues está por debajo del aracnoides y aquí no la podemos observar. Lo que sí podemos observar es el seno sagital superior, que está aquí. Aquí tenemos el recorrido en la hendidura interhemisférica, aquí está.
Y tenemos las venas de unión, que son estas, que tienen un recorrido corto de 1 a 2 centímetros por el espacio subdural. En este modelo se ha representado lo que es la dura madre, ¿sí? Aquí está la dura madre y lo que es la false del cerebro y este que es el seno sagital superior, este espacio. Aquí tenemos lo que son las vellosidades aracnoideas que van a penetrar y van a quedar aquí. Aquí ya tenemos una, aquí se observa una. Y tenemos por debajo de esta la pía madre. Entonces este es otro modelo que encontré en la red para ubicarlos. Este es un esquema, un dibujo de los pliegues de la dura madre. La hoz del cerebro, vean cómo viene de la apófisis crista galli, donde se va a insertar, y viene adherida al hueso, y esta es la false cerebral. Vean cómo tiene la forma de una hoz. Si conocen la hoz, pues les recordará esa herramienta, y esta es la hoz o false cerebral. Y aquí vemos cómo hacia los lados se va a distribuir como la tienda del cerebelo. Y vean, la tienda del cerebelo se va a insertar en este hueso que es el temporal, en su borde superior de la porción petrosa del temporal. Entonces aquí tenemos la tienda del cerebelo de un lado y acá tendríamos la del otro lado porque está oculta o nos tapa la hoz del cerebro ver la del lado contrario, la del lado izquierdo. Aquí justamente encontraríamos el diafragma de la silla turca, ¿sí? Aquí justamente estaría el diafragma de la silla turca, aquí está la fosa hipoficiaria y presentaría el orificio para el paso de el tallo hipoficiario. Aquí se realizó una disección de la dura madre. Esta es la hoz del cerebro, ¿sí? Este es su borde superior. Aquí estaría uno de los senos, el seno longitudinal superior. Y por el otro lado, aquí tenemos el borde libre, el borde inferior de la hoz del cerebro, que es el seno longitudinal inferior o sagital inferior, como le quieran llamar. Y pues aquí el principio de lo que sería la tienda del cerebelo, pero aquí está aislada en la hoz del cerebro. Aquí tenemos en una necropsia la dura madre, aquí está la hoz del cerebro, aquí está su borde superior, donde va el seno superior, su borde inferior, donde va el seno sagital inferior o libre. Aquí se va a insertar en la apófisis crista galli. Vean cómo se inserta en la protuberancia frontal interna y después por el interior del cráneo. Acá, hacia abajo, tenemos la tienda del cerebelo. Ahora bien, la lesión de los vasos que transcurren por los espacios que hemos mencionado puede provocar diferentes acumulaciones de sangre, a los cuales les llamamos hematomas. Y esos hematomas, por su ubicación, van a recibir nombres. Por ejemplo, aquí tenemos un hematoma que se provocó debido a la fractura del hueso. Aquí está la fractura, ¿sí? Y si ustedes se fijan, pues es una fractura aparentemente pequeña, pero esa fractura fue suficiente para cercenar, para cortar la arteria meningia media. Esa arteria meningia media, entonces, la ruptura va a provocar
la extravasación y la acumulación de sangre aquí, en este espacio que es epidural. Entonces va a formar un hematoma epidural. Les decía hace un momento, estos hematomas constituyen una urgencia, o sea, sobre todo en pacientes jóvenes, porque no tienen atrofia cortical que les dé así como un margen para poder ocupar ese espacio. Aquí no, en las personas jóvenes, ese hematoma, vean cómo comprime al tejido nervioso y desvía las estructuras de la línea media. Entonces vean cómo se ha desviado este hemisferio cerebral y desplaza las estructuras de la línea media. Vean cómo se está desplazando aquí parte del lóbulo temporal. ¿Se acuerdan cuando vimos corteza cerebral? Vimos en la superficie medial del lóbulo temporal los giros parahipocampales, ¿sí? Y otro giro, el giro del hipocampo. Y en este caso, este hematoma, vean cómo está desplazando estos giros y los está proyectando sobre esta tienda del cerebelo. Vean cómo está ocupando o está desplazándose. Y se va a ubicar por debajo de la tienda del cerebelo. Cuando estas estructuras, su posición normal es esta, ¿sí? Deben de estar por arriba de la tienda del cerebelo. Entonces, en este caso, el hematoma está desplazando las estructuras de tal manera que va a desplazar los giros del lóbulo temporal de la superficie medial y los va a, digamos, a dirigir hacia la fosa cerebral posterior, donde vamos a encontrar el cerebelo. Y pues ahí lo que va a desplazar también es a nuestro tallo cerebral. Vean cómo lo desplaza, y al desplazar, esto puede conllevar a colapsar otros vasos. Entonces, tenemos dos mecanismos que están provocando un aumento de la presión dentro del cráneo. Uno es la acumulación de sangre en este hematoma. La compresión de los vasos sanguíneos puede provocar que no llegue la sangre en suficiente cantidad al tejido nervioso. Y ustedes saben que una isquemia lo que provoca es edema. Entonces ya tenemos un segundo mecanismo que provoca hipertensión endocraneal. El hematoma por un lado y en segundo lugar la isquemia que puede provocar edema cerebral. Entonces, este es digamos, uno de los hematomas que se pueden presentar. En algunos libros se menciona que estos hematomas epidurales tienen la forma de un reloj de arena, ¿sí? Que tiene una superficie biconvexa. Se fijan, pues más o menos corresponde a una superficie biconvexa. Entonces, si en una imagen de resonancia o en un estudio de imagenología tenemos la presencia de sangre con esta forma de reloj, entonces podemos pensar que muy probablemente se trata de un hematoma epidural. Además de provocar edema cerebral, pues comprime otras estructuras nerviosas. Por ejemplo, en este caso de esta hernia está comprimiendo la región basilar del puente. Acuérdense que este es el puente, esta es la arteria basilar. Aquí, acuérdense que transcurren las fibras corticoespinales. Entonces, al comprimir las fibras corticoespinales de este lado, que es el lado derecho, vamos a tener un síndrome de motoneurona del lado izquierdo. Y uno de los datos es el signo de Babinski positivo o reflejo de Babinski o extensor plantar positivo, pero en el miembro inferior contralateral. ¿Por qué? Porque esta vía, acuérdense que se va a decusar aquí, más abajo.
También está comprimiendo la salida de uno de los nervios craneales, que es el nervio oculomotor. Entonces, alrededor o las fibras periféricas del nervio oculomotor son las eferentes viscerales generales, que se encargan de inervar a las fibras circulares del iris, que provocan la miosis. Entonces, como esas fibras no están funcionando, lo que vamos a tener es midriasis, una midriasis ipsilateral al sitio de la lesión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a observar es anisocoria por midriasis del lado derecho, ¿sí? ¿Alguna duda de este tipo de hemorragia? Otro tipo No, doctora. de hemorragias debido a fracturas. Tenemos en las fracturas de la fosa craneal anterior una hemorragia epidural que está aquí comprometiendo el lóbulo frontal. Vean cómo se acumula aquí la sangre, hay una acumulación y está afectando el funcionamiento del lóbulo frontal, ¿sí? Aquí está. Aquí tenemos otro tipo de fractura, que es una fractura en la fosa craneal posterior. Esta fractura también puede provocar la presencia o la ruptura de arterias que irrigan a las meninges, y en este caso tenemos un hematoma que está afectando la fosa craneal posterior. Aquí vamos a tener que está desplazando ¿a quién? Al cerebelo. Y vean cómo este hematoma en la fosa craneal superior desplaza al cerebelo. Déjenme comentarles que estos hematomas de la fosa craneal posterior son, la mayoría de los casos, si no es que en todos, son mortales, porque la salida de la sangre, o sea, la acumulación de sangre aquí es muy rápida y comprime o empuja al cerebelo hacia adelante. ¿Y qué tiene hacia adelante el cerebelo? ¿Qué están observando aquí? Por delante del cerebelo. El tallo cerebral. Efectivamente, está el tallo cerebral. Entonces, este hematoma, al crecer muy rápido, empuja al cerebelo, el cerebelo empuja a la médula oblonga, y acuérdense que en la médula oblonga están los centros que mantienen la ventilación, el funcionamiento cardiovascular. Entonces la comprime de tal manera que al evolucionar esto muy rápidamente, los hematomas de la fosa craneal posterior provocan un paro cardiorrespiratorio. O sea, a veces no da tiempo de llegar a un hospital para que se haga una descompresión. O sea, no, es muy rápido. Y esto avanza tan rápido que compromete el funcionamiento de la médula espinal, de la médula oblonga, donde están esos centros que son los responsables de mantener la ventilación, el funcionamiento del corazón. Y simplemente pues hay un paro cardiorrespiratorio. Entonces, pues aquí hay que tener mucho cuidado. Les decía, los hematomas de la fosa craneal posterior son mortales. En el caso de los hematomas de la fosa craneal anterior, pues va a tener datos neurológicos, pero digamos, no comprometen la vida, comprometen funciones, por ejemplo, funciones del lóbulo frontal, funciones ejecutivas, las funciones cerebrales superiores, el estado de vigilia, nuestro nivel de atención. Pero bueno, da tiempo a llegar a un lugar donde se pueda atender este tipo de hematoma. En el caso del hematoma de la fosa craneal posterior, no da tiempo, es muy rápido. Aquí tenemos otros tipos de hematomas. Ya lo habíamos visto. Acá tenemos otro hematoma y vean cómo desplazan las estructuras provocando una hernia. Aquí está cómo se desplaza el óvulo
frontal, parte del lóbulo, perdón, temporal, y pasa por la tinda del cerebelo y comprime al tallo cerebral y va a dar datos de compresión de nervios craneales, de fibras como las corticoespinales. Pero hay más oportunidad a hacer el diagnóstico y poder hacer una craneotomía y poder evacuar el hematoma. Acá difícilmente se llega a tiempo. Este es otro ejemplo, pero más sencillo, de un hematoma epidural, y vean cómo uno subdural y cómo también está provocando una herniación del tejido nervioso. Aquí tenemos un hematoma subdural. Aquí arriba está la dura madre. Este es un hematoma subdural. Y les decía, aquí tuvo que ser un traumatismo muy fuerte. ¿Por qué? Porque las venas unión que van por el espacio subdural en un niño, para que se lesionen, tiene que ser un traumatismo muy, muy fuerte y provocar un hematoma por debajo de la dura madre. En un anciano eso es muy, muy frecuente. Y de hecho, les comentaba hace un momento, en los hematomas subdurales pueden pasar horas y no dar sintomatología. Después de unas horas puede haber así como somnolencia y hacernos sospechar que si se cayó, algo tiene, en el caso de los adultos mayores. Estas son las venas anastomóticas que les había comentado, la superior, la inferior, y estas venas que van a llevar la sangre hacia el seno sagital superior, que se les llama también a veces venas unión, son las que se pueden romper y provocar la hemorragia subdural, que es esta. Vean cómo en la hemorragia subdural ya no tiene la forma de un reloj, como lo habíamos visto para la hemorragia epidural. ¿Por qué? Pues porque aquí ya va a seguir el contorno del hemisferio cerebral. Este es ya, digamos, una pieza anatómica para ver las venas unión o venas puente, como también le llaman, estas venas puente, y lo que van a hacer es llegar aquí al seno sagital superior y tienen un transcurso de 1 a 2 centímetros en ese espacio subdural. Pues esto es en cuanto a meninges. ¿Alguna duda o comentario? Escucho sus opiniones o dudas, si se las puedo resolver con mucho gusto. ¿Están muy cansados? ¿Se cansaron mucho? Vamos a continuar con síndrome de meningio y les doy un receso para que tomen algo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o quieren ya el receso? ¿Cómo se sienten? ¿Se podría de una vez, doctora? Bueno, si quieren de una vez, a ver, son las 7:01, tenemos 15 minutos a las 7:16, ¿les parece? Sí, está bien, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Tomen algo, Gracias. por favor. Gracias, doctora. De nada.